Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un café en UTV, el canal de la cultura. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y vamos a iniciar un tema muy importante que tiene que ver incluso para esta época. El tema es la astronomía y Semana Santa. Y en esta oportunidad hemos invitado a un profesor del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales. Me refiero al máster Ricardo Pastrana, que yo siempre digo que nuestros invitados ya son parte del programa. Realmente ellos, pues, con sus investigaciones, con sus aportaciones académicas, su disposición, pues ya son parte de Una Historia, un café. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muchas gracias, Arnulfo. Un placer estar aquí contigo. Bueno, y así un pequeño comentario, hablamos acerca de su camisa, que pues muy preciosa, que está demostrando ese cariño, ese amor que le tiene a su facultad y también que nos lo está mostrando a nosotros y también a ustedes aquí en Una Historia, un café. Bueno, gracias y bueno, aquí estamos para compartir el conocimiento astronómico con el público, ¿verdad? De eso se trata. La ciencia es para compartir. Totalmente de acuerdo, y sabemos que usted es de esas personas vinculadora, publicador, realmente es muy reconocido en nuestra academia. Y antes de iniciar este programa que hoy pues tenemos de astronomía y Semana Santa, que ustedes dirán, ¿tiene que ver? Sí, ya van a ver ustedes qué interesante lo que nos va a compartir el maestro Pastrana. Antes de eso, solo quisiera, que me han preguntado, yo le comentaba a la gente, vamos a hacer un programa acerca de la astronomía y la Semana Santa con un invitado que es astrónomo de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Espaciales, y ellos me decían que se puede explicar astronómicamente qué hace tanta calor en nuestro país. Sí, es verdad. Realmente las elevaciones de las temperaturas no se debe a que el Sol esté produciendo más energía. Okay. Ese alza que sentimos en la sensación térmica se debe de más al daño ecológico que hemos causado los humanos, ¿verdad? El Sol sigue estando en una fase que le llamamos los astrónomos en equilibrio hidrostático y que ha estado irradiando la misma cantidad de energía más o menos por unos 3.000 millones de años y esperamos que se mantenga una cantidad de tiempo similar de ahora en adelante. Entonces vemos nosotros que realmente los humanos somos los que modificamos los climas, modificamos los ambientes en los cuales vivimos, ¿verdad? A veces la falta de conciencia que tenemos nos lleva a tener estos extremos hoy en día. Casualmente, hoy por la mañana compartía una imagen con unos colegas y les mostraba, ¿verdad?, que en mi colonia, una fecha como hoy, pero de 2016, estaba totalmente nublada, ¿verdad? Y hoy pues está totalmente despejada, pero ni comparativo se puede hacer, ¿verdad? Esto. Y bueno, entonces realmente el alza de las temperaturas, todos estos extremos que tenemos, se debe precisamente a la mano humana, ¿verdad? Y hay un día que incluso uno lo ve en la televisión, los climatólogos, los que dan el tiempo, cómo estamos con las temperaturas. Si hay, incluso ustedes lo estudian y hacen también sus prácticas en la Facultad de Ciencias Espaciales, que se le considera que hay 2 días en el cual el Sol está dando esos rayos, están en forma perpendicular, caen directamente a la Tierra y eso provoca mucho vapor y después lluvia. ¿Realmente existe eso? Sí, hay 2 fenómenos, bueno, es el mismo fenómeno, pero que sucede 2 veces al año, porque el Sol visto desde la Tierra tiene un desplazamiento sobre el horizonte de sur a norte y luego de norte a sur. El punto más extremo en el que llegamos a verlo hacia el más al norte es el 21 de junio, que es el día del solsticio de verano, y cuando lo vemos más hacia el extremo sur es en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Pero entre esas fechas, precisamente nos estamos acercando al primer paso del Sol por el cenit, que así se llama, es el 27 de abril. Y obviamente vamos a ir sintiendo una sensación térmica mayor, pero por este fenómeno. Pero si nos damos cuenta, el alza de la temperatura la hemos tenido antes y no ha sido justificación el paso del Sol por el cenit. En este momento que nos vamos acercando, pues cada vez los rayos que están cayendo de manera oblicua ahora van a ir cayendo cada vez más
perpendicular hasta que lleguemos al 27 de abril. Así es. ¿Verdad? Y luego, pues en su recorrido, que lo vuelve a hacer en su segundo paso del Sol por el cenit, que es aproximadamente entre el 15 de agosto, después del equinoccio de otoño. Entonces son los 2 días en los cuales tenemos el Sol perpendicular a nuestro suelo, y esta solo se da en lo que es la franja del trópico, pero le llamamos que son eventos de astronomía tropical. Y fuera de estos eventos, pues siempre hay que cuidarnos, ¿verdad?, de la radiación, que usar protector solar, mantenerse hidratados a los niños, a las personas de la tercera edad, porque el cambio de temperatura, es decir, en la cantidad de radiación que se percibe de los días del paso del Sol con el cenit, previo o posterior a ese día, los porcentajes no son tan significativos, es decir, poco es el cambio y por lo tanto los cuidados siempre hay que mantenerlos. Bueno, esa es una información muy importante para mantenerlos y pues vista bajo la óptica de un astrónomo. Un día vamos a dedicar un poco hablando acerca de la historia del Sol y sus repercusiones, y eso es muy importante porque se conoce poco, ¿no?, realmente de este tema. Pero bueno, astronomía y Semana Santa, maestro Pastrana, que siempre la gente cuando dice hace mucho calor es que ya es Semana Santa, pero realmente ¿cómo cuadramos todo esto? Usted nos trae incluso algunas láminas para poder entender mejor este fenómeno, esa relación entre lo que es la astronomía y lo que es la Semana Santa. Sí, ok. Bien, previo a presentar las láminas, vamos a dar primero un contexto histórico de por qué sucede esto, ¿verdad? Recordemos que la Semana Mayor, lo que se conmemora es la resurrección de Jesucristo, que es la fiesta pascual, es decir, es la Pascua que celebra el cristianismo, esa resurrección, contrario a la Pascua que celebra el judaísmo, ¿verdad? O sea, la Pascua judía es la liberación del pueblo judío de Egipto. En cambio, para el cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Bueno, muchos siglos anteriores al nuestro, allá aproximadamente en el 325, que se dio el Concilio de Nicea, que en ese entonces lo dirigió Constantino el Grande, que era el emperador de Roma. Recuerden de que antes el cristianismo no era aceptado por este imperio romano, y para ese tiempo pues ya se había dado libertad de religión a los ciudadanos, y los romanos habían pues ya proclamado como su religión oficial el cristianismo. Dado esto, para ese Concilio de Nicea, pues se busca una manera de celebrar la Pascua y que no coincidiera con la Pascua judía. También hay que tomar en cuenta que uno de los meses más importantes y que empezaba el año anteriormente en la antigua Roma era en el mes de marzo. Y se tomaba como el primer día del año el plenilunio, es decir, la luna llena tras al equinoccio de primavera. Fijando el equinoccio de primavera como el 21 de marzo, entonces el primer plenilunio era como el primer día del año en el antiguo calendario romano, cuando solo contaba de 10 meses. Bueno, después de que el cristianismo llega a ser la religión oficial del Imperio Romano, entonces se busca la necesidad de celebrar estas fechas importantes como es la Pascua cristiana. De tal forma de que se trata de establecer una fecha que no coincida con la Pascua judía. Y es por lo tanto que se dan unos decretos. Entre ellos se dice que la Pascua cristiana debe de celebrarse siempre un día domingo. Y además que este día, ¿verdad?, si coincidiera con la Pascua judía, se pasa al domingo siguiente. Para ello, esa semana debe ser establecida, o la Pascua debe ser establecida, como el domingo posterior a la luna llena que le sucede al equinoccio de primavera. Veámoslo ahora sí en la imagen. Aquí les traigo un ejemplo para 2020, luego vamos a ver uno para 2024 y vamos a hacer uno para futuro. Del 20 de marzo de 2020 sucedió lo que era el equinoccio de primavera. Ese año, en 2020, la luna llena, después de esa fecha del equinoccio de primavera,
fue el 7 de abril, porque el 9 de marzo está antes del equinoccio, pues no se toma esa luna llena. Se tiene que tomar la que sucede después al equinoccio. Entonces, esa luna llena fue el 7 de abril, ¿sí? Ahora, entonces, como fue el 7 de abril, que sucedió un día martes, entonces el domingo posterior, es decir, el domingo 12, iba a ser o sucedió la Pascua cristiana, la resurrección, o el domingo de resurrección, y el domingo anterior pues era el domingo de Ramos, es decir, que el 2020 la celebración de la Semana Santa inició el domingo 5 de abril y terminó un domingo 12 de abril. Como ven ustedes, es de domingo a domingo, pero el domingo de resurrección siempre va a ser el domingo posterior a la luna llena que sucede después del equinoccio de primavera. Para este año, 2020, fue el 20 de marzo. Si seguimos estas mismas reglas para el 2024, si miramos la siguiente imagen, entonces tenemos lo siguiente. El equinoccio para este año es el 19 de marzo. Es el equinoccio, porque hay una precesión. Los equinoccios no quedan siempre fijados en un mismo día, ¿verdad? Hay una cuestión que se llama precesión de los equinoccios por el movimiento de la Tierra que pueden suceder entre el 19, 20, 21, incluso hasta el 22. Ok, entonces si el equinoccio de primavera es el 19 de marzo y la luna llena que le sucede a este equinoccio será hasta el 25 de marzo, ese 25 de marzo, si lo vemos en el calendario, es un día lunes. Así es. Entonces quiere decir que el siguiente domingo va a ser el domingo de resurrección, que será el domingo 31 de marzo. Y el domingo anterior, el 24 de marzo, va a suceder el domingo de Ramos, o iniciará el domingo de Ramos, ¿verdad?, para la celebración de la Semana Santa. Vean que no se vuelve tan complicado cuando la luna llena cae en medio de la semana, porque uno puede decir, entonces el domingo que viene después va a ser el domingo de resurrección. Ahora, si miramos 2025, las cosas se nos complican un poquito más. ¿Y por qué razón? Pues veamos. 2025 tenemos que el equinoccio de primavera será el 20 de marzo, ¿sí? Si vemos en nuestras efemérides, la luna llena después del 20 de marzo va a suceder el 12 de abril. Entonces dice uno, bueno, aquí el profesor Pastrana me acaba de decir de que el domingo que viene después de esa luna llena va a ser el domingo de resurrección, debería ser el domingo 13. Así es. Y el domingo 6 debería ser el domingo de Ramos, pero no. ¿Qué sucede? Porque yo lo he marcado en rojo y ahora estoy diciendo que el domingo de Ramos va a ser el domingo 13 y hasta el domingo 20 va a suceder la resurrección, o se va a celebrar la fiesta pascual, la resurrección de Cristo. La verdad es que no hemos cambiado nada, la regla sigue siendo la misma. Lo que sucede es que si miramos que la luna llena del 12 de abril, que es la Semana Santa, que es la luna llena después del equinoccio de primavera, sucederá a las 18:22. Eso quiere decir a las 6:22 hora de Honduras, pero la hora que tenemos que tomar en cuenta es el horario universal, es decir, la UTC, ¿verdad? Por lo tanto, entonces nosotros estamos 6 horas atrás de la hora universal, ¿verdad?, del meridiano de Greenwich. Por eso tenemos que sumarle 6 horas más a esas 18 que tenemos. Entonces nos queda que sería las 24 horas con 22 minutos, es decir, sería ya el 13 de abril con 22 minutos, 12 de la noche con 23 minutos. Ya nos hemos pasado 23 minutos hacia el 13 de abril. Por lo tanto, entonces, la resurrección, el domingo de resurrección va a ser al domingo siguiente, que es el 20 de abril, y el día 13 de abril va a ser el inicio de la Semana Santa, el domingo de Ramos, correcto. Esa es la regla que se sigue. Muy interesante realmente, y por eso vemos esas variantes, y hoy hemos traído pues al maestro Pastrana, que es astrónomo de la Facultad de Ciencias Espaciales, y vemos aquí la influencia de la Luna. Por eso, maestro, una pregunta, incluso yo siempre le comento a la gente los temas que vamos a desarrollar, y tienen preguntas, porque de repente no es de tiempo. Una de las preguntas que me decían, si le podía preguntar, es
Por eso es que usualmente la luna llena se presenta el Viernes Santo. Bueno, no. Aquí lo que podemos decir es por qué la Semana Santa tiene esa movilidad. Exacto. Por ejemplo, nosotros dijimos, nunca la luna llena se va a tomar en cuenta aquella que suceda antes del equinoccio de primavera. Tiene que suceder después del equinoccio de primavera. Entonces, si nosotros fijamos como promedio en la fecha que ocurre el equinoccio de primavera, que sería el 21 de marzo, ninguna luna llena antes del 21 de marzo se toma en cuenta para calcular la Semana Santa. Tiene que ser la luna llena que sucede después a ese equinoccio. Entonces tenemos el equinoccio el 21. Imaginemos que la luna llena suceda ese mismo 21, ¿sí? Que coincida la luna llena con el 21 de marzo del equinoccio. Entonces en ese momento no tendríamos Semana Santa. Tendríamos que esperar la siguiente luna llena, porque es la luna llena que le sucede, es decir, la que ocurre después del equinoccio, no la que ocurre durante el equinoccio, la que ocurre después del equinoccio. Y si asumimos de que el 21 es día de 21 de marzo y tomamos en cuenta un promedio de 29 días de duración de las fases lunares, entonces nos van 29 días hacia adelante. De lo cual hablaríamos, entonces, que sería al 31 de julio, serían 10 días más 19 días de los siguientes días que le faltan para la fase lunar, estaríamos hablando del 19 de abril. Pero si ese 19 de abril cae un día lunes, tendríamos que trasladarnos hasta el domingo siguiente. Por eso entonces decimos que la Semana Santa nunca va a estar antes del 21, ni más allá del 25 de abril. Nunca del 21 de marzo, ni más allá del 25 de abril. En esa fecha se va a mover por el periodo en el que suceden las fases lunares. Y otra cosa importante, yo creo, Arnulfo, es de decirlo, que yo cuando trato de tener estos momentos siempre los explico, porque cometemos un cierto error que no sé si es porque los medios de comunicación no lo saben o las empresas no lo saben, o es una manera de hacer marketing para venderle a las personas. No me voy a poner en el plano religioso porque no es mi campo, pero sí en el campo astronómico. Y es que la gente le dice, ya viene el verano porque viene la Semana Santa. Es totalmente un error. La primavera está marcada por el equinoccio que sucede el 21 de marzo. Ahí empieza la primavera. Y entonces después viene la Semana Santa. La semana siempre ocurre en primavera. Jamás ha sucedido la Semana Santa en verano. Porque el verano inicia astronómicamente hasta el 21 de junio. Es decir, que tendría que ser después del 21 de junio la Semana Santa para que la gente diga, viene el verano, ¿verdad? Pero no es correcto, o sea, no es cierto. La Semana Santa siempre ocurre en primavera. Entonces, es importante decirle esto, porque a veces confundimos lo que son las definiciones de las estaciones del año que tienen que ver con la posición de nuestro planeta respecto al Sol. Buena aclaración, porque realmente a veces retomamos de la parte histórica cuando llega Colón a estas tierras. Bueno, los europeos ven que si hace frío o llueve es invierno, si hace calor es verano, pues si hay un cambio, se caen las hojas es otoño, y si resurgen flores, hojas y todo es primavera. Pero claro, aquí incluso le hemos comentado algunas veces con varios geógrafos, sobre todo con el doctor Ramón Rivera, que aquí se habla de un verano lluvioso y un invierno seco. Un poquito a la inversa, ¿no? Sí, ¿verdad? Es porque nosotros a veces hacemos sinónimos de temporadas o épocas con estaciones del año, ¿verdad? Y la estación del año es válida para todo el planeta. Ahora, las estaciones son, las temporadas son climas locales, ¿verdad? Nosotros en el caso estamos en el trópico, siempre tenemos sol, y de hecho en todo el trópico las estaciones no son tan marcadas, Arnulfo. Lo que estamos pasando en este momento es una temporada seca, luego viene una temporada de lluvia, viene una temporada de frío, ¿sí? Pero astronómicamente todo el planeta tiene 4 estaciones, ¿verdad? Astronómicamente, porque es la posición del planeta respecto al Sol. Y Honduras no está fuera del planeta, estamos dentro del planeta y por lo tanto para el hemisferio norte el 21 de marzo empieza la primavera. Para todo ¿Y para el sur? Y para el sur lo contrario, es el otoño. Es el otoño.
Y eso es bueno hacer también esta aclaración. Realmente ha habido muchas aclaraciones que el maestro Pastrana nos ha dado a conocer y ya casi terminando el programa, hay cosas que la gente realmente desconoce. Usted lo dijo claramente, somos del trópico, ¿no? O sea, estamos entre el trópico de Cáncer y Capricornio. Capricornio, ¿no? claro. Aquí se comporta de forma diferente el planeta. Ahora, algo que igual me hicieron una pregunta, hoy estoy aprovechando a los colegas y las preguntas que la gente me ha hecho, es el fenómeno del niño y de la niña. Suele pasar en cierta época del año, primavera, cierta temporada, primavera, otoño, invierno, o... Sí, bueno, no soy climatólogo, pero sí lo he estudiado, vamos exacto. A ver. Primero se le llama el fenómeno del niño porque es un fenómeno que se forma ya en el sur de América, cerca de la Navidad, y por ahí viene el nombre, ¿verdad? Fenómeno del niño, que es un fenómeno que trae grandes masas de agua, ¿verdad? Que deposita enormes cantidades de lluvia, ¿verdad? Precipitaciones en muchos lugares. Lo contrario es al fenómeno de la lluvia es la parte seca, ¿verdad? Y entonces a esto se le llama el fenómeno de la niña, ¿verdad? Que esto sucede más o menos en junio, julio en adelante, ¿verdad? Estos serían los motivos por los cuales, pues, entonces estaríamos en este momento cruzando un fenómeno de la niña, ¿verdad? Así es. Incluso por eso en las culturas ancestrales, desde los egipcios, los aztecas, los mayas, siempre han sufrido ese fenómeno. O sea, que es algo que el planeta se está dando en forma, vamos a decir así... Cíclica. Cíclica, exactamente. Sí, se repite el fenómeno. Ahora, la agresividad del fenómeno, es decir, la fuerza con que el fenómeno nos afecta cada año, eso va dependiendo de cómo nosotros estemos conviviendo con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Si lo dañamos, entonces cada vez esos ciclos van a ser más agresivos y de repente más extendidos, menos frecuentes, o sea, los cambios son impredecibles a veces, ¿verdad? Sí, hace un par de meses atrás tuvimos acá al profesor Rojas, que es un doctor en sociología y ha trabajado mucho el tema del cambio climático, estuvo aquí con nosotros y nos dijo algo muy interesante, ¿no? Es decir, que el cambio climático, obviamente, históricamente hablando, comenzó desde la revolución industrial y no ha parado. Y esto, usted lo decía, ¿no? Esto va a seguir y es el ser humano que lo está llevando a cabo. Ya casi para ir terminando, maestro Pastrana, quiere decir que la luna tiene mucha influencia en lo que son animales, en lo que es el mar, en lo que son climas, en lo que es, también usted lo dijo muy claramente, en la Semana Santa, el poder de la luna mítico, religioso, climatológico, realmente ha impactado en nuestras culturas. Sí, sentimental diría yo también, porque inspira a muchos artistas, ¿verdad? Ya sean poetas, músicos, ¿verdad? Saca sentimientos que se guardan ahí. Sí, la luna ha sido nuestro satélite de gran influencia en todas las culturas, independientemente de donde se hayan desarrollado. Para muchos le han dado una deidad a veces masculina, en otras más, generalmente más femeninas, la han llamado diosa de la fertilidad. El sol nocturno también. El sol nocturno, la hermana del sol. O sea, es decir, culturalmente la esposa astros, de Ixagná. La esposa de Ixagná, el ojo de Horus, tantas otras cosas que le han llamado. Realmente nuestro satélite natural ha sido una motivación para observarlo y de seguirlo de cerca, su movimiento, ¿verdad? De tal manera que los primeros calendarios que comenzamos a confeccionar los seres humanos fue a través de la luna, ¿verdad? Obviamente, como tiene un movimiento mucho más rápido que el de las estrellas, entonces fácilmente se nos desfasaba el calendario y tuvimos que modificarlo, pero sirvió precisamente primero como para llevar una cuenta, ¿verdad? Bueno, realmente hoy ha sido el programa pues muy ilustrativo, hemos entendido esa relación de lo que es la astronomía y la Semana Santa mediante pues, estos conocimientos del maestro Pastrana. En estos, ya hoy sí estamos cerrando 5 minutos que tenemos, maestro Pastrana, ¿qué consejo daría usted en relación últimamente, cómo está el sol? La gente dice, bueno, ¿cómo es eso de que de repente estaba un gran frío y ahora son esos días calurosos? ¿Usted qué recomienda como astrónomo? Bueno, como astrónomo yo recomendaría, mire, se acerca el primer paso del sol por el cenit para el 27, que va a suceder en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero de días antes ya comienza a suceder en las ciudades que tenemos más al sur. Nosotros desde el Departamento de Astronomía y Astrofísica vamos a elaborar un boletín informativo en los cuales vamos a decir
desde qué ciudades y a qué horas va a comenzar ese fenómeno, ¿verdad? Hasta la última ciudad allá, lo más al norte que tenemos, para que tengan más o menos claridad de cómo va el avance del sol por el territorio nacional. Entonces yo diría que manténgase hidratado, trate de mantenerse a la sombra, cuide de los niños, de las personas de tercera edad, ¿verdad? No se ponga por largos periodos al sol si no es necesario, ¿verdad? El daño que hemos hecho a la atmósfera también es grande y los rayos UV se filtran fácilmente ahora y puede causarnos daños en la piel. Y bueno, entonces siga las recomendaciones de los expertos, no se preocupe, son fenómenos también que si sigue las recomendaciones no le van a causar ningún daño, no son cosas que se dan de pronto, siempre han sucedido, ahora lo conocemos más a detalle y podemos predecir exactamente el momento con milésimas de segundo cuándo va a suceder, así que mantenga pues estas recomendaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, a mí me decía una dermatóloga que la gente se va al mar y se baña justamente en las horas de mayor radiación, ¿verdad? Sí, sí. O sea que tipo de 11 a 4 de la tarde dice, es la hora más fuerte del sol, sí. Y la gente va al mar a esa hora y ese es un gran peligro de ahí los problemas de piel, los problemas pues, golpes de calor. Golpes de calor que se le conoce y como usted lo decía claramente, ¿verdad? Tanto a niños como adultos mayores, pues esto les puede impactar. Así que estas son nuestras recomendaciones para que en esta Semana Santa pues, se protejan, se cuiden y que pues inviertan un poco en su cuerpo, en estas cremas que sirven un poco para repeler el sol y usar ropa bastante cómoda. Maestro Pastrana, ha sido un gusto. Un placer, como siempre, Arnulfo. Bueno, y usted siempre por tener esa exposición y felicitarlos a los de la Facultad de Ciencias Espaciales que están con su nueva camisa pues como identificación. Es una facultad, igual el Departamento de Astronomía y Astrofísica, son una referencia en temas astronómicos en Honduras, así que para nosotros es un gusto tenerlos aquí en una historia y un café. Y a ustedes, pues, gracias por permitir entrar a sus hogares y cualquier recomendación, sugerencia, pues la pueden hacer en nuestras redes que van a aparecer abajo de nuestra pantalla. Y para nosotros siempre es un gusto poder compartir estos conocimientos. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento y Carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos vemos en el siguiente programa y que tengan un feliz día. Hasta pronto.